chicos. Sí, maestra. Ya la vimos. Sí, maestra. Ya se ve. Ah, muy bien, ¿Un chiste? gracias. ¿Cómo? ¿Alguien ¿Quieren comentó algo? escuchar No un escuché. chiste? A ver, échate el chistecito. Para amenizar nuestra clase. Mañana esté muy feliz. ¿Saben qué le pasó al duende que se cortó la pierna izquierda y el brazo izquierdo? Ah, ese chiste ya me lo sé. No, yo no me lo sé. ¿Cómo van? ¿Qué le pasó? Ahora estudia Derecho. Ah, sí. Pero Muy bueno, diles está no de bueno, está cake, bueno. por favor. Muy bien. Bueno, chicos, pues ahora sí ya vamos a comenzar. En esta semana vamos a ver todo lo que pues engloba, ¿no? Nuestra tercera infancia, que ya sería el último periodo de la infancia, ¿sale? Más o menos sí quedó como acomodado en nuestro parcial. Ya la siguiente semana es semana de evaluación. Por lo tanto, pues ya la siguiente semana yo les estaré dando calificaciones. Vamos a estar revisando si hay algún tipo de corrección, si hubo algún error, ¿vale? Pero no creo, la verdad es que yo pienso que va a ser como muy rápido, y muy sencillo el proceso porque, pues, con respecto al encuadre que yo les presenté desde el inicio del parcial, o bueno, del inicio también de nuestras clases, yo les dije que no íbamos a trabajar con ningún portafolio, ni carpeta, ni examen, por lo menos en este parcial no. Ya el siguiente sí, ya tengo algunos cuestionarios, dependiendo también cómo yo vea, ¿no? Su desempeño. Pero bueno, entonces, pues básicamente y así de sencillo y facilísimo, las calificaciones que ustedes tengan en sus tareas, básicamente esas son las que se van a promediar. ¿Va que va? Acuérdense que los chicos que han participado, pues de pronto se pueden ayudar para subir la calificación de sus trabajos, ¿vale? Acuérdense que también trabajos copy-paste, trabajos que estén iguales entre ustedes, yo los anulo porque pues no se vale, pero pues me parece que no se ha dado el caso. Yo sé que no les han llegado sus calificaciones. Esta semana ese es mi trabajo. Entonces, pues esta semana yo pienso que ya les estarían llegando, ¿sale? ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa? Pues nada más. Nada más sería eso. Y pues ya, con esto, con esta parte de la tercera infancia, que les repito, ya sería la última fase de la infancia, precisamente antes de pasar a pubertad, ¿no? Y todo este rollito de niños que se vuelven locos, pues ya terminaríamos, ¿sale? Antes de nuestra evaluación, de nuestra evaluación. Acuérdense que nuestra primera clase de la semana, en este caso lunes, cuando no tengamos lunes, pues martes, vemos desarrollo físico, después cognitivo y finalmente psicomotor, ¿sale? La actividad que teníamos programada para el viernes, pues tiene que ver con el desarrollo cognitivo, pero también con ay, dije psicomotor, no, psicosocial, con el desarrollo también psicosocial. Ujú. Y entonces la actividad que precisamente estaba contemplada para el viernes ya no se va a hacer, pero vamos a hacer una actividad muy sencilla, ¿no? Que, bueno, ustedes van a hacer y van a mandar y esa va a contar como su tarea, ¿sale? Está muy fácil, muy chiquita, muy sencilla, para que tampoco haya reclamos. El viernes yo no les pude escribir pues lo que tenían de tarea, en este caso la actividad de hoy, porque de por sí siento que a veces hay como algunas dudas en cuanto a las tareas y me están escribiendo y siento que este tiene una pequeña, como un pequeño grado de complejidad, no en sí mismo de la tarea, sino en la comprensión de las instrucciones. Entonces, preferí mejor esperarme para hoy y ya sin tanto
apresuro, ¿sale? De todos modos, ustedes saben que tienen todo el día de hoy para entregarla. No me voy a poner tampoco los moños por eso. Igual si tienen alguna duda, pues aquí mismo la exponemos, ¿de acuerdo? Bueno, ya. Entonces vamos a ver tercera infancia. Hoy nos toca ver desarrollo físico. Acuérdense que este periodo de la tercera infancia, puesto que la segunda termina a los 6 años, entonces la siguiente comenzará a partir de los 6 años, hasta aproximadamente los 11. Hay algunos autores que tienden a diferir en cuanto a esta consideración de periodo. Algunos lo consideran entre los 12. Sin embargo, el periodo de la pubertad y todo esto que tiene que ver con el crecimiento más rápido en los chicos pues en estas épocas tiende a ser mucho más acelerado. Entonces, hay niños que incluso empiezan a tener cambios hormonales desde los 9, ¿no? Desde los 10 años. Entonces, son muy chiquitos para eso. Sin embargo, el consenso universal, pues, tiene que ver con hasta los 11 años, ¿de acuerdo? Repito, hay algunos libros, y esto es importante que lo revisemos en cada una de las etapas. Depende de qué autor tú estés leyendo, ¿no? Con cuál autor tú te bases. La infancia incluso la puede dividir entre, por ejemplo, lactancia y los primeros 2 años, ¿no? Nosotros vimos, por ejemplo, lactancia y primera infancia, ¿no? Que era desde el año 1 hasta el año 3. Después, pues los años preescolares, que sería ya la segunda infancia. Algunos autores apenas la consideran la primera infancia. Ujú. O algunos aplazan este periodo. Acuérdense que nosotros estamos revisando Piaget y al revisar Piaget y al revisar otros autores, pues nos vamos obviamente a basar en esos periodos aproximados en que va a haber coincidencias. Ajá. Entonces, algunos autores podrían considerar la tercera infancia como la segunda infancia. Acuérdense que ya también les pasé el libro, entonces por cualquier cosa que ustedes tengan duda, en ese libro ustedes se pueden guiar. Ajá. Y la tercera infancia está considerada por Papalea y autores, pues como ese último periodo de los 6 años a los 11 aproximadamente, ¿vale? Em, y ya, ¿va que va? Bueno, básicamente, ¿qué cambios vamos a ver físicamente? No hay muchos cambios en cuanto a que un proceso de músculos, ¿no? Tiene más que ver con la afinación de los movimientos, con el crecimiento en tamaño, con el crecimiento en peso. Ujú. Va a haber una variación entre chicos y chicas. ¿Va que va? Los niños tienden a tener, bueno, los niños, ambos niños y niñas tienden a crecer entre 5 y 7 centímetros, ¿sale? Pueden crecer un poquitito más, pero acuérdense que esto es el grueso, ¿no? El promedio, ¿sale? De la tasa, obviamente, de crecimiento. Entonces, los niños van a crecer más o menos entre estos centímetros, ¿no? Acuérdense que en esta parte los niños todavía tienden a tener una estatura muy similar a la de las niñas. Cuando empieza a verse esta variación ya más grande, es precisamente en la siguiente etapa del desarrollo humano y que tiene que ver con la pubertad. Ujú. Las niñas tienden a estirarse más rápido y a perder tejido adiposo más rápido en la pubertad, pero bueno, eso ya lo veremos para nuestra siguiente etapa del desarrollo, ¿sale? Aquí tienden a ser un poco más similares, sin embargo, las niñas aquí tienen un poquito más de tejido adiposo, ¿sale? Ay, sorry. Sorry. No sé si alguien alcanzó a escuchar así todo lo que dijo. No sé qué estaba diciendo. Bueno, entonces acá los niños y las niñas de esta segunda etapa, de nuestra segunda infancia a la tercera infancia, van a duplicar su peso. Es decir,
Antes pesaban aproximadamente 20 kilos, ¿no? Por ahí de los 6 años, ajá, más, menos, obviamente. Ya para esta etapa, entre los 9, 10 años, ¿no? Van a duplicar completamente su peso, ¿vale? Aproximadamente a los 10 años alcanzan 48.5 kilogramos. Ujú. Y repito, no hay mucha variación entre niños y niñas. Las niñas pueden tener un poquito más de peso y esto es debido a que biológicamente las niñas siempre tendemos a guardar más tejido adiposo y esto es también por la preparación para la entrada a la pubertad. Ujú. Em, los niños tienden a tener juegos mucho más rudos que las niñas. En esta etapa, acuérdense que el desarrollo motor, puesto que en la etapa anterior ya se veía, ¿no? Reflejado pues este desarrollo motor través de juegos, ¿no? A través de poner en marcha todo su sistema esquelético, sistema muscular, a través de todo tipo de juegos físicos, ¿sale? Donde ponían en práctica, pues, y la afinación también de los movimientos que tienen que ver con los músculos largos, ajá. Y en motricidad fina, pues todos los músculos que son cortos, ¿vale? Todo lo que tenga que ver con hacer movimientos muy precisos, detallados y con el agarre en forma de pinza. ¿Sí se acuerdan de eso? Bueno, pues en esta etapa los niños ya lo dominan mucho más. En esta etapa también le podemos llamar, además de tercera infancia o infancia tardía, infancia escolar o el periodo escolar. Ujú. No sé por qué, si después también siguen en escuela, pero bueno, así es como también se le llama. Ujú. Em, es todo este periodo de la primaria, ¿vale? Lo que conoceríamos como el colegio o la primaria. Y en esta etapa lo vamos a ir viendo en cada una de nuestras esferas del desarrollo. Los niños empiezan a socializar muchísimo, hacen amigos, hacen sus mejores amigos, ¿no? Empiezan a meterse, por ejemplo, a deportes que tengan que ver con una disciplina. Hay que tener, bueno, los niños tienen que tener mucho cuidado con la alimentación porque, entre comillas, empiezan a ser un poco más independientes de casa, ¿vale? Pasan más tiempo en la escuela que en casa y entonces empiezan a tomar algunas decisiones por sí solos. Ajá, entonces ahorita ya no tienen tanta facilidad de que decidan por ellos. Entonces empiezan a decidir por sí mismos y empiezan a decidir sobre qué van a comer, sobre qué van a jugar, sobre a quién le van a hablar, cómo le van a contestar a la maestra, por ejemplo, qué tareas haré, qué tareas no haré. Ajá. Entonces, los niños, puesto que tienen biológicamente más esta predisposición a realizar actividades un poco más rudas, los niños tienden a lastimarse más. Entonces, en cuanto a estadísticas, por lo menos en Latinoamérica, los niños varones, pues, en esta etapa, de entre los 7 a los 10 años, los hospitales reciben más atención hacia niños varones que hacia niñas. Ujú. Y esto es precisamente, pues, porque están muy intrépidos, ¿no? Quieren conocer demasiadas cosas y de pronto no saben controlar todo su cuerpo y de pronto ocurren accidentes. Acuérdense que habíamos hablado de una parte sobre la prevención de accidentes, ¿no? De la supervisión de los padres, ¿no? Que siempre estén ahí como pendientes de sus juegos. Sin embargo, estamos de acuerdo en que en esa etapa, pues los niños ya son más grandes, ¿no? De pronto los padres empiezan a creer que también los chicos ya tienen que agarrar cierta, pues, experiencia, también cierta independencia. Sin embargo, todavía necesitan esta supervisión y que tiene que ver con el cuidado de lesiones, por ejemplo, con quemaduras, ¿no? Por ejemplo, con fracturas, con cosas un poco más graves, ¿no? A lo mejor en esta etapa ya no cuidaremos que los niños no metan un tenedor al enchufe, ¿no? Por ejemplo, de la luz. Pero sí cuidar, puesto que tienen más responsabilidades, puesto que son más independientes, pueden realizar mucho más cosas, muchas más cosas, pueden ser accidentes un poco más
fuertes, ¿no? Por ejemplo, el que ahora ya montan una bicicleta, ¿no? O incluso pueden montar algún aparato eléctrico o, por ejemplo, de pilas, no sé, también, o mecánico, y de pronto pueden no ser muy expertos, por ejemplo, al atravesarse una calle, al mirar por ambos lados, ¿no? Por ejemplo. O en la parte de la crianza negligente, pues ver esta parte en donde a los chicos se les ha llegado a dar la responsabilidad incluso de otros hermanitos, ¿no? Entonces, un niño a esta edad no puede tomar decisiones como un adulto, ¿vale? Y desgraciadamente, pues a veces ocurren accidentes. En la parte de las niñas es un tanto diferente. Las niñas tienden a tener juegos un poco más tranquilos, más pasivos. Ujú. No significa que no tengan juegos de motricidad gruesa, claro que los tienen, pero prefieren ser un poco más tranquilas. Las niñas casi siempre prefieren jugar con las niñas, ¿no? Los niños tienden a no hacerlo tanto. Eh, sí existe un pequeño porcentaje, un 46%, en que los niños prefieren jugar con niños específicamente, y hablando del sexo masculino. Em, y las niñas prefieren hacerlo más con los niños, en un 54%. Pero los niños tampoco tienen mucho problema con que una niña se les una a los juegos, ¿vale? Siempre y cuando la niña desempeñe papeles muy similares al de los niños, ¿sale? Em, y acuérdense, ¿no? Veíamos que las niñas casi siempre tienden a reflejar esta parte de los juegos en forma de crianza, en forma de el hogar, por ejemplo. Los tipos de juegos de las niñas tienen más que ver como con juguetes que no hay que, por ejemplo, aventarlos, sino, por ejemplo, Barbies, por ejemplo, muñecas que hay que vestirlas, ¿no? Que se comunican, por ejemplo, también entre ellas. Entonces, esto abre demasiado un tipo de juego verbalizado. Ajá, ya veíamos los tipos de juego en la etapa anterior. Entonces las niñas tienden a hacer uso más de de esta habilidad verbal, ujú, en donde se va a ir representando roles, ¿no? Por ejemplo, cosas que ellos han observado a través de su familia, a través de la sociedad. ¿Ok, va? Ah, y también las niñas tienden a jugar más con los adultos, a involucrarlos más. Por ejemplo, que si van a jugar atrapados, ¿no? En la casa, invitan con más facilidad a los adultos, ya sean sus cuidadores o algunas otras personas que estén en casa. Los niños no tanto, los niños son un poco más selectivos en la parte de los adultos. Casi no los involucran y esto es porque en su mayoría los juegos de los chicos son un poco más, no voy a decir violentos porque no es que lo hagan con la intención de agredir a otra persona, pero son un poco más rudos. Entonces, también aprenden a modular su fuerza, su rapidez con otros niños, ujú, de su misma, pues, edad y estatura. Bueno, aquí una parte súper importante en los chicos es la parte de la nutrición, ¿no? Yo sé que suena como a disco rayado esta parte de que sí, una dieta balanceada y tener nutrimentos y el plato del buen comer, ¿no? Y comer de todo y no sé qué, ¿vale? Pero lejos de eso, en esta etapa ocurre una cosa que es bien importante y que tiene que ver con que hay mucha muerte de dendritas, ¿vale? De las células del cerebro. Entonces, si ustedes se acuerdan, las neuronas tienen diferentes partes, ¿no? Eso ya lo vimos. Entonces, hay una gran poda, así se le llama. eh, es decir, que en este caso el cerebro y el sistema nervioso en general pierde muchas dendritas y eso tiene que ver con que ya hay muchas habilidades que están establecidas. Y acuérdense que las habilidades, los movimientos que se hagan, por ejemplo, establecen una conexión entre una neurona y otra y entonces las dendritas que no tienen función, que no están siendo utilizadas en esta etapa, pues se desechan, ¿vale? Pero ¿qué creen? Aumenta la cantidad de axones.
Y el axón, acuérdense que es el que lleva el impulso nervioso. Todo esto, la vaina que también está recubierta, ¿no? Bueno, más bien la colita, ¿no? De la célula que está recubierta por la vaina de mielina. Entonces, esta parte se fortalece, crece muchísimo más. ¿Y por qué creen que es? Porque en esta etapa se establecen demasiado ya ciertas habilidades, es decir, aprendes a hacer cosas y lo estableces para toda la vida. Es un aprendizaje que te llevas toda la vida, ¿no? Aprendes a hacer algo y lo dominas. Entonces, todo esto tiene que ver precisamente con el proceso de la poda, de las dendritas que yo les digo, pero también con, obviamente, el fortalecimiento de las conexiones neurales, ¿vale? Entonces, por eso la dieta es súper importante en esta parte. No caer en los abusos. Acuérdense que yo les decía que en esta etapa los niños empiezan a tomar decisiones por sí solos. Por ejemplo, una de ellas, y que es bien importante, es el qué comer. Están en la escuela, ¿no? Y los niños empiezan a recibir, por ejemplo, influencia de sus amiguitos, ¿no? Como de, mi mamá me mandó una torta, ¿no? Pero no me gusta, no quiero, me da pena o lo que sea, y la tiran. Los niños que son sus amigos también obviamente empiezan a observar estas conductas, a veces las reproducen, a veces no saben el por qué sucede esto, ¿no? Y a veces, pues no lo quieren hacer, pero es más antojable o sí, me causa más antojo, pues unas papitas, ¿no? Con un buen de chilito, ¿no? De Valentina o de estas salsas. Y entonces empiezan a caer en hábitos que no son obviamente muy buenos, ¿no? Que con el exceso de sodio, exceso de grasas, exceso de azúcares, ¿no? Entonces, en esta etapa los niños empiezan a tener también un establecimiento de la forma en la que van a ser de adultos, ¿vale? Si no se cuidan, si no sucede esta parte también de el que ellos vayan modulando incluso su nutrición, pues los chicos empiezan a ser propensos, muy propensos a sufrir enfermedades, ¿no? Ah, hoy día, eh, en el siglo que vivimos, estamos en una era donde pues ha reinado demasiado la, pues la comida chatarra, ¿no? La comida que es rápida, pero no porque sea rápida significa que es buena. Y yo creo que esto ustedes también lo vieron desde sus clases de, no sé, primaria o secundaria, del aprender a cómo decidir y aprender a cómo debemos de alimentarnos, ¿no? De forma certera. Entonces, si se dan cuenta, hoy día, tan solo, pues creo que se implementó el año pasado, mu- muchos de los empaques ya traen, pues, estos sellos, ¿no? De calidad. O bueno, del sector salud, donde te indica como que no está como también, ¿no? Y yo les platico. A mí, por ejemplo, o sea, yo estaba acostumbrada a comer un montón de porquerías, ¿no? Después ya empecé a hacer como un poco de conciencia. No me juzguen, todos lo hacemos. Entonces, y aunque, por ejemplo, mis padres siempre son así de, no, no comas eso tiene quién sabe qué, bla, 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 ¿no? Pues tú decías, ay, pues se me antoja, ¿no? Incluso cuando tú vas creciendo, tienes aún más la oportunidad de decidir, pues sí quiero, no puedo, a lo mejor trabajo, me voy a dar mis gustos, o a lo mejor, no sé, hago deporte, ¿no? Y me quiero cuidar, o voy al gym, ¿no? O me gustaría verme de tal forma, entonces todo tiene que ver con un objetivo, ¿no? O algunas veces hay personas que no logran como modular esta parte de su mente y su cuerpo, y entonces se dejan llevar por la ansiedad o precisamente por las ganas, ¿no? De querer comer algo o probar algo. Entonces, ah, si bien es cierto que sí ha disminuido un poco, porque no es lo mismo, ha disminuido la cantidad de comida chatarra que se vende, ¿no? Y precisamente por estos sellos del sector salud,
En la mayoría de los adultos no sucede. ¿Y esto por qué creen que ha sido? Porque ya estamos acostumbrados a comer ciertos alimentos, ¿no? Ya conoces el sabor de algunas cosas y tú dices, no, la verdad es que, híjole, ¿qué les gusta? ¿Unos taquis? Los taquis no los cambio por nada, ¿no? El chicharrón preparado, ¿no? Que aunque es algo casero y no lleva el sello del sector salud, tú te lo comes, ¿no? Este, por ejemplo, los jugos, ¿no? Los adultos sabemos que el refresco es muy dañino, ¿no? La verdad es que es muy dañino, pero estás en una fiesta y pues, ¿qué tomas, no? Algunas personas incluso llevan sus aguas o su agua, su botella de agua, y hasta son objetivos de burla, ¿no? Porque te dicen, ay, no manches, ¿eso qué? ¿El agua qué? ¿No? Y entonces también la misma sociedad te va jalando aunque tú no quieras, ¿no? Y a veces cuando no formas parte de esto de a lo mejor tomar alcohol o a lo mejor integrarte, tomar refresco, o comer lo mismo que tus compañeros, pues también te vuelves una persona que a veces se segrega, ¿no? Incluso tú te puedes alejar solito o solita porque dices, no, pues son mala influencia, ¿no? No, siempre me están invitando ahí que a los tamales, a los tacos y pues yo estoy tratando de cuidarme. Es un ejemplo, ¿no? O la misma gente es así como de, ay, no, pues siempre dice que no, entonces ya mejor ni le digo nada, ¿vale? Entonces vemos que en esta etapa de la tercera infancia empiezan a tomar ya conciencia los chicos sobre qué sí quiero, por ejemplo, comprar, ¿no? Con mi dinero, con el dinero que a lo mejor me dieron mis papás o a lo mejor yo trabajo un poquito o ahorro, lo que sea, y entonces hago uso de ese dinero, ¿no? Empiezan a establecerse también esos gustos. Acuérdense que en las etapas anteriores ya se daba uno cuenta sobre qué cosas sí les gustaba a los niños y sobre qué cosas no. Pero acá ellos ya también pueden decidir sobre, no me gustan los chícharos, entonces no me los voy a comer, ¿vale? Porque ahorita ya estamos en un nivel más consciente y lo vamos a ver ya en la etapa de las operaciones concretas con Piaget el miércoles. Ujú. Pero hay otra parte que también es bien importante y que tiene que ver con el cómo heredamos, ¿no? En la parte biológica. Quizá nuestros padres sí nos enseñen, ¿no? A comer bien, pero también en la parte genética es bien importante que a veces se observa que incluso la gente se puede cuidar mucho, pero ya traes el gen, ¿no? De la enfermedad, por ejemplo, la diabetes, que ya sabemos que es hereditaria. Y, y la gente se enferma, ¿no? Pese a que se cuida, pese a que todo. A veces por estrés, ¿no? Casi siempre es por estrés. Y entonces hay un momento quizá de descuido o a lo mejor por cualquier cosa que comiste, ¿no? Y traes el azúcar o la glucosa alta y entonces por ahí se ve afectado un poco el funcionamiento de la insulina. Y pues ni modo, ¿no? Entonces ya es herencia. A veces no tiene nada que ver con el cómo te cuides, muchas de las veces sí, pero también en la parte hereditaria. Ujú. Y por eso es que el sector salud siempre está encima de la gente, ¿no? Cuídate, mídete, chécate, algo así, ¿no? Y muévete. Porque actualmente existe una epidemia de obesidad, ¿vale? No es que se pegue, no es que sea una enfermedad infecciosa, no, es una enfermedad que nuestra población está sufriendo. Muchas personas son obesas, o tienen sobrepeso. Y entonces esto acarrea más enfermedades, como hipertensión, como diabetes, shalala. Ajá. Entonces, por eso es que el sector salud, pues también, y digo entre comillas, ¿no? Porque obviamente hay muchos intereses de por medio. Está preocupado o realiza campañas, ¿no? Informativas, donde pues se prevenga o se controle la obesidad y otras enfermedades crónicas, ¿vale? Entonces, digo que hay muchos intereses de por medio, pues porque pues estamos en un mundo capitalista, ¿no? Y en un país precisamente capitalista y entonces, pues claro que va a tener una prioridad
pues la venta, ¿no? La distribución de algunos productos, aunque no sean buenos. Pero bueno, eso ya es otro tema. Pero también acá los chicos empiezan, obviamente, a adquirir gustos y también hábitos de su familia, sobre todo de sus cuidadores primarios. Y si esas personas tienen un estilo de vida sedentario, un estilo de vida pasivo, un estilo de vida donde no hay deporte, donde la alimentación pues es como, pues hoy comemos nuggets, ¿no? Y mañana comemos chiles rellenos capeados, ¿no? Y pasado mañana pedimos un KFC con papas, ¿no? O con puré de papa. Y el sábado, taquitos, ¿no? Ay, qué rico taquitos. Y el domingo, igual, tacos, pero de carnitas. ¿Me explico? Y todos los días refresco. Y, ay, hoy me voy a dar un chance, ¿no? Hasta lo dicen. Y te comes una pieza de pan, ¿no? Dos piezas de pan o pastelitos, ¿no? Que tienen estos productos ultraprocesados, como las harinas y los azúcares. Y entonces, aunado a que tengas un estilo de vida sedentario, aunado quizá también a la parte hereditaria, ¿no? Pues, ¿qué creen que suceda? ¿No? Entonces, acuérdense que los niños aprenden muchas cosas por observación. Entonces, si nosotros en nuestros hogares fomentamos algo que queremos ver, obviamente, quizá no nada más a nosotros, ¿no? Porque también, acuérdense que veíamos que es incongruente que les pidamos a los niños que no coman eso y a nosotros nos vean comiéndolo, ¿no? Entonces, es, lejos de que sea injusto, ¿no? Es incongruente. Entonces, el niño se va a hacer muchas preguntas, va a decir, ¿tú por qué? ¿No? O yo por qué, yo por qué sí, tú por qué no, o viceversa. Entonces, incluso en esta parte también de algunos hábitos, como por ejemplo, que los padres tomen alcohol, fumen, ¿no? O tengan alguna, mm, pues, que se droguen de alguna forma. Sucede que los niños, por supuesto, ven a los padres, ¿no? Que toman y dicen, yo cuando sea grande quiero hacerlo, ¿no? O a veces en esta idea que tienen los chicos de querer reflejar una idea, quizá, una edad, perdón, mayor, empiezan a hacerlo, ¿no? Yo lo vi, ¿no? Y yo la verdad es que sí estaba sorprendida. A lo mejor para algunos de ustedes quizá no es sorprendente, pero a mí sí me sorprendió, porque yo nunca había visto eso. No hace mucho fui a una fiesta, cuando había fiestas, ¿no? Obviamente. Se casó una persona, ¿no? Que conozco. Entonces, estas personas que se estaban casando ya tenían hijos, ¿no? Tienen 6, ¿no? Pero era una de 8 o 7 años, otro como de 10 años más o menos. El que le sigue, bueno, los que le siguen, porque son cuates, tenían como 12 más o menos, así iban seguiditos, seguiditos, ¿no? En total son 6, son 6, pero ya los más grandes pues ya eran adolescentes, uno ya era mayor de edad y el otro tenía como 15 años, ¿no? Más o menos, o 16, algo por el estilo. Entonces, de repente los vimos así que desaparecieron, ¿no? Y un niño en específico, el que tenía 10 años en ese entonces, este, andaba para allá y para acá con botellas, ¿no? Con botellas de vino. Y entonces, a él fue al que le encargaron dar una botella, ¿no? A cada mesa. Entonces llevó una botella, por ejemplo, a la mesa donde yo estaba, y pues ya la gente la tomó, ¿no? Pero yo de repente empecé a ver que este niño como que estaba raro, ¿no? Pues ya, al final casi de la fiesta estos niños estaban pues bien borrachos, ¿no? La verdad. Y hasta la niña más chiquita, ¿no? La que le digo que tenía como 7 u 8 años, algo así. Pero la niña estaba asustada, ¿no? Porque no sabía qué le pasaba a su cuerpo. Y estaba llorando y temblaba, pero como de nervios, ¿no? La ansiedad de que no sabía qué sucedía, tenía mucho temor.
Y el que estaba dando las botellas, ¿no? Pues también estaba ahí, pues, mareado, ¿no? Pero él como que sí se estaba divirtiendo. Entonces, ya, pues después nos enteramos que pasaron muchas cosas ahí o sea que tiraron cosas, rompieron, ¿no? De hecho, se escondieron, ¿no? Para tomar, ¿no? O sea, entre hermanos y otros niños que estaban por ahí. Y la verdad es que a muchas personas les causó gracia, porque es gracioso, ¿no? O sea, yo entiendo que también puede ser gracioso. A mí también me dio risa, pero la verdad es que yo sí sentí como, híjole, qué mala onda, ¿no? O sea, qué feo, porque también en esta etapa los niños pueden tener un accidente muy fuerte, o pueden tener una congestión alcohólica, ¿no? Porque su cuerpo todavía no puede soportar ese grado de toxicidad. Entonces, como estaban hagan de cuenta que el salón pues es normal, ¿no? Pero tenía unas escaleras y donde los niños estaban era en la parte de arriba, ¿no? Porque habían juegos y cosas así. Entonces, no sé, yo la verdad es que a lo mejor alguien dice, ay, qué aburrida, ¿no? O agarra la onda, no sé, la verdad no sé, pero pues no sé, a lo mejor a mi edad yo digo, pues pienso que esto sí también es pues un tipo de crianza negligente, porque estos niños se pudieron haber asomado por el balcón, pudieron en su juego, pudieron haberse caído, o sea, de verdad pudo haber habido un accidente fatal, se pudieron haber caído de las escaleras, se pudo haber alguien golpeado, ¿no? Por ahí, no sé. Entonces, pues estaban descontrolados estos chicos, ¿no? Y acuérdense que en este proceso de la infancia, pues el cerebro tiene el mayor desarrollo que en toda la vida, ¿no? En estos primeros 10 años, el desarrollo es súper acelerado con respecto a la totalidad de la vida, ¿no? A todo lo que dura. Entonces, pues, además de reflejar los estilos de crianza, ¿no? Este tipo de conductas, también refleja el cómo los niños observan las conductas también de los padres y que las quieren reproducir, ¿no? Por eso dicen que todo se hereda, ¿no? Y lo digo entre comillas porque no es que sea heredado, es aprendido también a través de la observación. Por ejemplo, el que un niño sea violento, el que un niño sea machista, el que un niño a lo mejor sea que discrimine, ¿no? Que un niño sea grosero, sea maleducado y con ello todo lo demás. Ajá. Eh, Otra de las cosas bien importantes también del sobrepeso es que ocasiona rezago en el funcionamiento no solamente físico, no nada más de las capacidades que pueden alcanzar los niños físicamente, sino también cognitivo y social. Cognitivo, porque también incluso se ha llegado a observar un retraso en el procesamiento de la información, un retraso, por ejemplo, en el reconocimiento de algunos estímulos, un retraso, por ejemplo, en el tiempo de memorización. Ujú. Pero también, y otra de las cosas que vemos que puede llegar a afectar demasiado a los niños es esta parte social, ¿vale? Social y emocional, porque los niños empiezan a tener muchas burlas, ajá, pueden empezar a sentirse segregados, que los demás no los quieren, que a lo mejor no los integren, pero casi siempre la parte que más se ve reflejada son las burlas a través de el cómo se ve, de cómo es su cuerpo, ¿no? Por ejemplo. Y entonces esto puede ocasionar pues depresión en los chicos, baja autoestima, inseguridad, ¿no? Y también problemas de conducta, ¿no? Que se puedan reflejar en una especie de eh, rebeldía o de no querer ir a la escuela, por ejemplo, de no tener amigos, ¿vale? ¿Y esto qué creo que ocasiona? Muchas de las veces el refugio para las personas que tienen sobrepeso, pues desgraciadamente es golosinas. ¿Y esto por qué es? Los dulces, las golosinas, ¿no? Como el chocolate, los panecitos, los dulces en general, este, el azúcar, la glucosa,
ocasiona de alguna forma la producción de una sustancia, un neurotransmisor, que es la serotonina, pero también oxitocina. Y estos neurotransmisores es los que a veces incluso se les llegan a llamar como las sustancias de la felicidad. Cuando nosotros nos comemos un dulcecito, un panecito, por ejemplo, ¿cómo nos sentimos? Bien, ¿no? Es como, ay, qué rico, ¿no? Entonces, esto sucede demasiado con los niños. Es bueno que los chicos consuman dulces, pero en cantidades moderadas, ¿vale? No abusando de ellos. Entonces, el mismo cuerpo sabe, ¿no? Qué alimentos o qué alimentos tienen cierta sustancia que el cerebro necesita. Cuando una persona está en depresión, por ejemplo, o tiene periodos de tristeza, ¿no? Largos, el cuerpo le va a pedir este tipo de alimentos para segregar más fácilmente, pues, estos neurotransmisores. Entonces, por eso los niños, desgraciadamente, tienden a recurrir a los dulces cuando están tristes, cuando están enojados, cuando están ansiosos. Ajá. Y por supuesto, se vuelve un círculo vicioso, ¿vale? Donde no hay un inicio, no hay un fin, y entonces una cosa provoca la otra y a su vez provoca otra. Entonces, puede llegar a ser un pozo sin salida, que una persona obesa se sienta mal y entonces recurra a ciertos, ¿cómo se les llaman a estas cosas? Bueno, que vean los alimentos como un refugio, ¿no? Emocional, ¿vale? Bueno, ya vimos también los hábitos para seleccionarse. Ajá. En esta parte en esta edad precisamente de la tercera infancia, y lo que yo les decía, ¿no? En esta etapa es importante los cuidados también de los adultos, ¿no? En esta etapa también empiezan a establecerse ciertos problemas, ¿sale? Problemas auditivos, problemas visuales, porque los chicos ahora ya están en esta etapa escolarizada, ¿vale? Y empiezan a darse cuenta sobre algo que no esté bien en su cuerpo. Anteriormente, porque normalmente las cosas que hacían, pues eran más, por ejemplo, si tenían que leer algo, las letras eran más grandes, ¿no? Con dibujos más grandes, más representativos. Los tipos de tareas o actividades que hacían en el preescolar, por ejemplo, tenían que ser más grandes. No tienen tanta afinación como todo lo que se realiza en la etapa escolarizada. Ajá, entonces empiezan a develarse mucho más problemas auditivos, visuales, ¿no? Por ejemplo, del tartamudeo. Acuérdense que en esta etapa las niñas, sobre todo, juegan, o los tipos de juegos que tienen son más verbales. Entonces, también es normal un estilo de tartamudeo, eh, así como el mío, pero en los chicos, porque empiezan a explorar también en esta parte social, ¿no? Y tienen que ir modulando la ansiedad por hablar, ¿no? Por ejemplo, el que un niño esté muy ansioso por querer decir algo y tiene que ir modulando en qué momento puede hablar, ¿no? En qué momento no se debe interrumpir, etcétera, etcétera, ¿no? Y a veces sucede que los niños llegan como se les llama verborrea, ¿no? A esta parte de cuando tienen mucha, mucha, mucha necesidad de hablar algo, y eso es en niños y en adultos, y de repente sueltan muchísimas cosas, ¿no? El discurso puede ser confuso, no puede estar organizado, ¿no? Y a veces tienden a encimar las palabras con otras, a cambiarlas entre ellas o incluso a tartamudear, ¿vale? En esta etapa los niños también desarrollan, pueden sí o no, ¿vale? Porque no todas las personas tenemos alergias. Los niños pueden desarrollar alergias, y si no se cuidan, pues esto puede provocar asma, ¿sale? En esta etapa es súper, súper común las enfermedades que son transitorias, que no son pues graves, ¿no? Y que tienen que ver
con el contacto que tienen con otros niños y que los niños no sean obviamente muy conocedores de la forma en que se tengan que cuidar, ¿no? Por ejemplo, si se limpian la nariz y de repente agarran sus moquitos o sus babitas y entonces le dan la mano a otro niño. Entonces ese otro niño se lleva la mano a la boca, ¿no? Por ejemplo, y entonces esa es la forma en que se van transmitiendo los gérmenes. Gérmenes, virus, bacterias. Entonces, provoca, por supuesto, que haya una propagación de virus, propagación de bacterias, ¿no? Y entonces eso a su vez provoca que muchos niños caigan en infecciones, ¿no? Que tengan, por ejemplo, diarrea constantemente, o tos o gripe, ¿no? Si de por sí a los niños no les gusta que se les diga, oye, vete a lavar las manos, ¿no? Por ejemplo, pues en la escuela es mucho menos probable que como alguien no los está supervisando todo el tiempo, pues lo hagan. Entonces el niño de pronto no va a generar tanta conciencia sobre, sí, me tengo que lavar las manos porque tengo gérmenes, ¿no? Por supuesto que se trata de fomentar esta educación de higiene en los niños, pero en esa etapa no es tan certero que como un adulto lo hace. Aún así, un adulto no lo hace, ¿ustedes creen que un niño lo va a hacer? Es mucho menos probable, ¿vale? No significa que no lo vaya a ver, pero es mucho menos probable. Y ese es uno de los motivos por los cuales no termina esta bendita pandemia, ¿no? Porque la mayoría de los que tenemos la culpa somos los adultos, y la responsabilidad que cargamos con nosotros, ¿no? De que no tenemos estos hábitos de higiene, ¿no? Por ejemplo, implementados ya en nuestra educación. Y entonces se nos hace bien fácil bajarnos el cubrebocas, ¿no? Hacer lo que se nos hincha la gana. No tengo gela, pues no hay problema, ¿no? Pues ya hay que me den, ¿no? Del otro, del chicloso, del feo. Dejarnos llevar también por nuestros impulsos, ¿no? Hace mucho que no voy a comprar ropa, entonces como ya abrieron las placitas, ya me voy, ¿no? Eh, ¿No? Lejos de las personas que tienen una necesidad real, ¿no? Por ejemplo, de salir al trabajo, de hacer cualquier cosa que sea necesaria, ¿no? Hay personas que realmente, pues, no pueden controlar esos impulsos. Y si los adultos, repito, si los adultos no tienen esta educación, ¿no? De higiene, es mucho menos probable que los niños también los tengan, ¿no? Incluso te subes al transporte, ¿no? Con tu careta o lo que sea, así con tus cuidados, y hasta ves que los niños se te quedan viendo raro, ¿no? Como de, ¿y este qué, no? O yo nunca había visto una cosa como esas, ¿no? Y les digo porque ya me pasó una vez, un niño me preguntó, ¿vale? Entonces hay que tener siempre también esta supervisión y enseñanza a los chicos, también para prevenir lesiones y accidentes. Pero también acuérdense que en esta parte es súper importante los cuidados dentales, ¿no? En esta etapa, sobre todo en esta etapa, es cuando mayor prevalencia tienen las caries, ¿no? En los chicos, y esto es también por la recurrencia de consumir alimentos demasiado dulces, ¿no? Que tengan demasiados azúcares. Bueno, ahora vamos a pasar rápidamente a nuestro desarrollo motor y el juego físico. Ya habíamos visto los tipos de juego, ¿sale? Ahora en esta etapa los chicos también van a hacer ese tipo de juegos, pero disminuye, por ejemplo, el juego fantástico, ¿se acuerdan de ese tipo de juego? El mágico, disminuye un poco, ¿sale? Ya por los 12 años, ya son muy pocos los niños que llegan a desarrollar bueno, no a desarrollar, sino a volver a jugar de esta forma. Ujú. En esta parte, los niños, pues que empiezan a socializar con otros niños, eh, en la parte escolarizada, ¿no? En la escuela como tal, empiezan a hacer un juego pues a la hora del receso, ¿no? Del recreo. Normalmente este tipo de juego pues es informal, ¿no? No tienen muchas reglas o las reglas que llegan a establecerse pueden ser espontáneas en el mismo momento,
¿no? Y aquí se llega a ver mucho los juegos mixtos entre niños y niñas. Acuérdense que los niños tienden a integrar un poco más a las niñas tienden a ser un poco más selectivas, pero aún así hay algunas niñas que logran integrarse con los niños o a veces los invitan a los mismos niños a que jueguen con ellos, ¿vale? Los niños, chicos, varones, tienden a jugar un juego rudo, ¿no? El que yo les decía que es un poco más violento, no con la intención de agredir a otras personas, sino que tiene que ver con el uso de la fuerza y la rapidez en su cuerpo. Ajá. Juegos como luchas, como patearse, ¿no? Hacer volteretas, ¿no? Brincar, por ejemplo, la cuerda, hacer forcejeos, ¿no? Y algo que yo, de hecho, me acuerdo demasiado de la primaria, por ejemplo, son ese tipo de juegos que tienen que ver con persecuciones, ¿no? Entre los mismos niños. Y es caracterizado por muchas risas, ¿no? Y gritos, ¿no? Aquí lo de los mamíferos tiene que ver con que el juego, para algunos autores, tiene una función evolutiva, ¿vale? Y si ustedes se dan cuenta, no sé si en algún momento han visto algún documental sobre animales por ejemplo, cuando están chiquitos y cómo se van desarrollando, se ha visto este tipo de juego rudo en los mamíferos, ¿no? Sobre todo cuando tienen hermanitos, cuando nacen en una misma camada y juegan de esta forma, ¿no? Se muerden las patitas, por ejemplo, se muerden las orejas, se corretean entre ellos y algunos emiten unos sonidos que en humanos sería similar a un grito, ¿no? A un grito como de cuando sientes que te van a atrapar, ¿no? Y te desesperas, pero estás jugando a la vez, ¿no? Lo ves también, por ejemplo, en los perritos, ¿no? Que a veces tú que se están peleando, piensas que se están peleando, pero realmente no se pelean, ¿no? Porque se divierten, o sea, se ve eh, que no es sufrimiento como tal, ¿vale? En esta etapa los chicos empiezan a adquirir eh, este interés hacia los deportes, ¿vale? Y en los deportes, pues las ventajas que tienen es que afinan sobre todo su desarrollo esquelético y muscular, ¿no? En la parte de la disciplina, ¿no? Por ejemplo, establecer horarios, eh, un uniforme, por ejemplo, el seguir normas, el seguir reglas, obedecer a un entrenador, ¿no? Hacer caso de lo que te dicen, etcétera, etcétera. Y otros beneficios, por supuesto, que son obvios y los que ya hemos visto que mejoran la salud, ¿no? Que hacen a estos mismos niños activos, ¿no? Se ha comprobado que chicos que empiezan a aprender un deporte en cuanto a disciplina, en el futuro se vuelven adultos activos y más sanos, ¿vale? Y esto, por supuesto, va a disminuir enfermedades. Muchas personas, sobre todo del sector salud, recomiendan pues que los niños sean metidos a deportes. Yo, por ejemplo, cuando atiendo así papitos o niños que vienen también con sus papis, yo siempre les recomiendo, ¿no? Y sobre todo casi siempre hago uso de esto de cuando hay niños que son muy tímidos, muy retraídos, o cuando hay niños que son muy rebeldes, ¿no? O que de pronto son un poco agresivos. Siempre una de las recomendaciones que yo hago es que lleven a los niños a una disciplina, la que el niño quiera, no la que el padre imponga, la que el niño quiera. ¿Por qué? Primero, ¿por qué la que el niño quiera? Porque tiene que interesarle, ¿vale? Porque en primera instancia no debería ser interpretada por el niño como una obligación, ¿vale? Porque la obligación, algo que te obligan a hacer, de pronto ya lo haces y lo haces de mala gana o no lo quieres hacer y entonces se repite la misma conducta. Es decir, si tengo un niño que es desobediente, si tengo un niño que de pronto es un poco violento o que es medio rebelde, ¿no? Y yo le digo, y tienes que hacer esto. Y el niño todo el tiempo te está contrariando, ¿no? ¿Qué creen que pase si yo lo llevo a una actividad que él no quiere hacer? Va a pasar exactamente lo mismo. Se va a agarrar del chongo con otros niños, se pueden golpear, la conducta se va a repetir, ¿no? Si es agresivo con las maestras en la escuela, lo va a hacer lo mismo con el coach.
¿no? Entonces, en primera instancia tiene que ser algo que le interese. Lo mismo ocurre con la lectura. Dejar a los niños que escojan su tipo de lectura porque eso va a fomentar su interés y que lo sigan haciendo en el futuro, ¿vale? Por supuesto que si ven a los padres que están sentados todo el día frente a la televisión, ¿no? Que no leen, pues creen que realmente les interese un poco. Es probable que sí, pero disminuye la probabilidad, ¿no? Lo mismo que si los padres son sedentarios, no hacen deporte, están gorditos, ¿no? Por ejemplo, con sobrepeso, pero sí le exijo a mi hijo que vaya, ¿vale? Es incongruente. Entonces, esto ayuda mucho a los niños cuando les interesa algo a que se apeguen a las normas, ¿vale? Porque tienen que jugar, casi siempre estos tipos de juego es de integración, bueno, no de juegos, sino de deportes, de integración en donde se crean equipos, los que son individuales, aún así tienes que compartir, por ejemplo, los implementos con otros niños, tienes que hacer caso a tu turno, por ejemplo, etcétera, etcétera. Entonces, esto ayuda demasiado a los chicos a integrarse a la sociedad. A los niños que de pronto son muy tímidos, también esto les ayuda para tener un poco más de confianza sobre sí mismos, tienen más control sobre su cuerpo, ¿vale? Y también les sirve para socializar con otros niños, ¿sale? Entonces, en esta parte de los deportes es súper, súper importante y recomendable para los niños, ¿vale? Eso es en los casos de los niños que a lo mejor distan un poco de la norma, ¿no? Los niños que no tienen como problemas conductuales o demás y tienen este interés por encontrar algún deporte, por practicarlo, yo pienso que los padres, en la medida obviamente de lo posible, pues inciten a su hijo a que sigan estas conductas, ¿vale? Si de pronto no hay como muchas posibilidades económicas, pues de antemano sabemos que hay muchas posibilidades, ¿no? Hay programas que son gratuitos, clubes, por ejemplo, a bajos costos, ¿no? O incluso ya lo podemos encontrar en internet, ¿no? Entonces se puede enseñar también a través de plataformas como YouTube o blogs, por ejemplo, en Facebook, ¿no? O sea, yo les repito, las redes sociales en general, el uso de la computadora, de todo tipo de dispositivos, eh, tanto pueden informar, ¿no? A toda la población como desinformarla. Entonces, hay que utilizarla de forma certera. Y hablando de este tipo de dispositivos electrónicos, en la última, pues en el último siglo hemos visto que ha habido un desarrollo increíble que tiene que ver con lo electrónico, ¿no? Y entonces, desgraciadamente, y digo desgraciadamente porque sí es un problema evolutivamente hablando, que los niños ya no se interesen por los tipos de juego físicos, ¿vale? Y entonces, desgraciadamente, yo veo a todos los niños así, así tal cual, ¿no? Como esta imagen. Si no están en el cel, están en el iPad, si no están en la computadora, ¿no? En la lab, ¿no? Traen su PSP, ¿vale? Y muy pocos niños realmente sostienen un libro, por ejemplo. Muy pocos niños ya tienen el interés sobre jugar algo físico. Incluso, no sé si sabían, que actualmente se reportan más casos de atrofia muscular en los niños porque no utilizan su cuerpo, ¿no? Más que para los deditos, ¿no? Para el celular. Entonces, por eso digo que evolutivamente es un problema, porque biológicamente está ocasionando un rezago en el desarrollo, ¿vale? Bueno, y luego se checan esto para no alargarme demasiado, ¿vale? Que tiene que ver también con el tipo de juegos que hacen niños y niñas, ¿sale? No me quiero atrasar mucho porque quiero explicar la actividad. Y eso sería todo. ¿Tienen alguna duda? No, maestra. No, No, maestra, maestra. todo bien. ¿Todo bien? De repente siento que me agarro a hablar así como periquito y hablo y hablo y hablo y hablo. Pero bueno, me pueden decir si tienen dudas, si algo no quedó muy claro. Ajá. Bueno, ahora, ¿qué vamos a hacer con nuestra actividad? ¿Sale? Eh, la semana pasada, y la verdad es que lo lamento mucho, chicos, normalmente pues no me gusta que pierdan sus clases.
No sé si es obsesión, pero no me gusta, personalmente les digo, no me gusta brincarme clases, mm, pues no sé por qué, simplemente es como, ay, espérenme, es que me salen un montón de ventanitas. Oh, gosh. Bueno, ya. Ujú. Pues no sé, no es mi intención que ustedes pierdan sus clases, pero bueno, el viernes la verdad es que no me sentía nada bien y pues ni modo, tuve que darla ahí por cortado. Entonces, bueno, no sé si recuerdan que se había quedado como actividad de el miércoles para el viernes que vieran dos películas, ¿no? Y eso fue porque entró acá en el debate. ¿Y esto qué era? Para ejemplificar algunos hitos del desarrollo, ¿vale? No tanto el desarrollo físico, y bueno, iba a ser más enfocado en el desarrollo cognitivo y en el desarrollo psicosocial. Y si pusieron atención, por ahí se pudieron haber dado cuenta que en una de las películas distaba un poco la edad, ¿vale? Pero pues pienso que eso no es como muy importante. Para mí lo importante es que hagamos uso del ejemplo, ¿no? De ejemplificar las cosas que hemos visto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tienen todo el día para hacerlo. La verdad es que les digo que yo siento que es algo muy sencillo. Cualquiera de ustedes, o todos más bien, van a seleccionar una película, ¿vale? La que ustedes quieran, ya sea la del niño de pijama de rayas o la de ¿cuál era? Pequeños Pequeñas traviesos, ¿no? traviesas. Ujú. Cualquiera de las dos. Y entonces les voy a de nuevo a presentar pero la otra presentación, ¿no? Y entonces yo ya les compartí esta presentación, la de la semana pasada, y se pueden basar en esta parte, ¿vale? Para que les sea más fácil, incluso los que tienen apuntes, pues también se les puede hacer un poco más fácil, ¿sale? Y entonces vamos a empezar a ver algunos aspectos del desarrollo cognitivo o desarrollo psicosocial. Y entonces vamos a tomar uno de ellos, un aspecto, el que tú quieras, ¿vale? Siempre y cuando sea o cognitivo o psicosocial, y lo vas a explicar con un ejemplo de la película. ¿Sí me expliqué? A ver, según yo ya pueden ver mi pantalla y entonces les voy a enseñar la presentación de la semana pasada. Mande. Por ahí alguien comentó algo y no le entendí. A ver, esperen porque eso está un poco lento. ¿Vale? Entonces, básicamente, esta es nuestra presentación, ¿no? De la semana pasada. Entonces, acá tenemos el desarrollo cognitivo y más adelante, por acá, tenemos el desarrollo psicosocial. Ay, le piqué en otro que no era. Acá. Desarrollo psicosocial, ¿vale? Entonces, tú vas a tomar cualquiera de estos aspectos, te voy a decir como de cuáles, ¿sale? Puedes hablar sobre la función simbólica, ¿sale? Puedes hablar acerca de la comprensión de los objetos, ¿no? Por ejemplo, en el espacio. Puedes hablar de la categorización, puedes hablar de la causalidad, puedes hablar del número, cualquiera de estos aspectos. Ajá, aquí ya lo tenemos. Puedes también poner algo de teoría de la mente. Si se acuerdan que lo habíamos visto. Puedes utilizar cualquiera de estos aspectos de la inmadurez del periodo preoperacional. ¿Vale? Aquí están las teorías de la mente. Y explicarlo con un ejemplo que tú hayas observado en la peli, cualquiera de las dos, ¿vale? No necesitas ponerme uno de las dos, ¿vale? Tú puedes escoger, por ejemplo, pues no sé, el niño de pijamas de rayas, y entonces quieres hablar de símbolos,
¿vale? Este ejemplo ya no lo pueden utilizar, ¿sale, chicos? Les voy a ejemplificar yo. Yo quiero tomar la película del niño de pijama de rayas, ¿vale? Y entonces quiero explicar la función simbólica, ¿no? Y aquí dice, la función simbólica es la capacidad de pensar o usar símbolos o sus representaciones mentales sin la necesidad de una señal sensorial física. Entonces, yo quiero explicar el niño de pijama de rayas y entonces agarrar este aspecto del desarrollo cognoscitivo. Entonces voy a empezar a describir. El niño Bruno, por ejemplo, estaba con sus amiguitos y tenía un estilo de juego y fíjate, aquí puedes poner otro aspecto, ¿no? Ahí va. Un tipo de juego tanto funcional, ¿no? Como dramático, ¿vale? En donde este niño sale así por las calles jugando como si fuera un avioncito. ¿Se acuerdan de esa parte? Y entonces juega con sus otros amigos, ¿no? En este juego dramático implica el uso de objetos. En este caso, Bruno no utilizaba objetos, pero sí tenía conductas, ¿no? Y también verbalizaciones, el uso de su lenguaje, por ejemplo, basado en la función simbólica. ¿Ya se dieron cuenta? Y entonces, ¿qué hacía Bruno? Abría sus brazos, ¿no? Y corría a través de las calles junto con sus amiguitos y haciendo sonidos como de aviones, ¿vale? Y esto, la verdad es que me hubiera gustado mucho ponerlo en debate, pero pues ya no se pudo. ¿Por qué hacía esto el niño? Y también qué tipos de juegos hacía el niño. Si se dieron cuenta, Bruno jugaba con sus amiguitos cosas que veía por el periodo histórico que estamos o que en ese momento se vivía, ¿no? Que obviamente el director quiere representar. Entonces, el niño representaba aviones, por ejemplo, que veía de la guerra, representaba cómo mataban a ciertas personas también, ajá, utilizando imaginativamente armas. No sé si recuerdan que cuando tiene su último juego con sus amiguitos, por ahí en el pasillo de arriba se están disparando, ¿no? Y cómo hace que caen y estas cosas, ¿vale? Entonces, esto es el uso de la función simbólica, ¿vale? A través del juego, por ejemplo, fantástico o fantasioso, ¿no? O juego mágico también es bien dicho, ¿vale? O como dice aquí, juego imaginativo, ¿no? O dramático. ¿Sí me expliqué? No quisiera darles más ejemplos para no robarles las ideas, pero este ya no lo pueden utilizar, ¿sale, chicos? El que lo utilice, pues no se lo voy a contar porque yo ya se lo dije. ¿Sí me expliqué? Así de sencillo, ¿vale? Aquí les voy a poner un ejemplo para que sea más fácil. ¿Les late? Y nada más lo tienen que describir, ¿no? Se tienen que inspirar. Entonces, yo quiero hablar de el niño de pijama de rayas. No sé si escribí, Dios mío. Ay, ténganle un poquito de paciencia a esta computadora porque últimamente está muy lenta. Bueno, mientras díganme, ¿tienen dudas sobre esto? ¿Hay una extensión mínima o máxima para el texto? Máxima media cuartilla, tampoco les voy a pedir como demasiado. ¿Sale? ¿Vale? Entonces yo quiero hablar sobre la función simbólica. Ajá. Y entonces yo observo. Ay.
¿Sí me explico? Ujú, para ya no alargarme tanto. ¿Sí se explica, chicos? ¿Hay alguna duda? Pueden, pues, decir sus dudas, ¿vale? Es mejor que lo digan ahorita y también si tienen alguna duda para que otros compañeros escuchen. Este, podría ser entonces, más de un aspecto, o sea, hay como ejemplo, está poniendo función simbólica, también puede ser así un desarrollo psicosocial y todo eso. Exactamente. Pueden hablar, por ejemplo, del miedo, ¿sale? Utilizar estos aspectos, ¿no? O pueden hablar, por ejemplo, de la agresión. ¿O se acuerdan de la mentira? También pueden utilizar la mentira, ¿vale? La conducta prosocial, ¿de acuerdo? Pueden hablar de un estilo de crianza, por ejemplo. Ujú. Todo siempre y cuando esté representado, ¿vale? Sustentado. Pueden hablar de un tipo de juego, ¿no? En cuanto a género, no hay mucha diferencia. Eso sería más como en la parte de los niños, ay, ¿cómo era? Pequeños Pequeños traviesos. traviesos. Gracias. Ajá, de los pequeños traviesos, ¿sale? Aquí podemos verlo, pero como los protagonistas son niños, pues mm, poco se ven sobre las niñas, ¿sale? Entonces, sí hay una parte, ¿no? Sobre todo donde dice niños, ugh, ¿no? Niñas, ugh. Sobre todo en esa parte, pero pues no veo que haya como demasiada tela para cortar, ¿vale? En cuanto a este tema, en cuanto a género. ¿Va que va? ¿Se acuerdan de la parte que vimos de las mentiras? Bueno, esa también la pueden utilizar. Hay una parte, ya les doy un tip, ¿no? Hay una parte bien importante donde hacen uso de una mentira, ¿sale? Y después este niño se siente muy mal, ¿no? Bruno, ¿vale? Pueden describir esta etapa de la iniciativa versus culpa. ¿Va que va? Y aquí les dejo el ejemplo. Acuérdense que ya no lo pueden utilizar. ¿Alguna otra duda? ¿Ya no? Ok. Bueno, pues esa sería su actividad. Les digo, máximo media cuartilla. Si quieren hablar sobre más de un aspecto, lo pueden hacer. No es obligatorio, eh, porque estoy consciente de que pues la tarea se está dejando de hoy para hoy, ¿vale? Aunque tienen todo el día. No es obligatorio, pero si lo quieren hacer, yo les aconsejaría que mm, enfoquen todos sus esfuerzos en un solo aspecto, ¿sale? Para que quede bien descrito, para que esté sustentado, ¿no? Y pues nada más. ¿Sale, chicos? Y pues eso sería todo. ¿No hay dudas? No, maestra, todo claro. No, maestra, gracias. Muy bien, qué bueno. Entonces, eso sería todo, chicos. Mañana nos vemos. Y pues nada, descansen, que tengan bonito lunes. Gracias, Gracias, maestra, maestra, igualmente. igualmente. Gracias, cuídese, maestra. Gracias. Bye, cuídense.